Estamos empezando el segundo día del mes de julio del 2020. Han pasado ya 6 meses, empezamos el séptimo mes del 2020 y con la bendición de Dios pues estamos ahí de gloria en gloria, teniendo altos y bajos. Sin embargo, para quienes confiamos en el Todopoderoso, pues hay la esperanza de que habrán días espiritualmente mejores, porque dicho acá, Javi, hay que decir las cosas como son. Humanamente, esta situación que estamos pasando como pandemia solo es un principio más de dolores. Las cosas no van a mejorar, hay que decirlo como lo decimos acá frontalmente, las cosas deben empeorar y no porque nosotros lo deseemos, sino que si recurrimos a la Biblia es súper clara y hace énfasis en que las cosas van a ir empeorando para darle cabida al personaje que en algún programa anterior lo habíamos tratado, que es el levantamiento del anticristo y todo ese reino que como lo habla Daniel y también en Apocalipsis lo toman muy en serio y nos dan claridad de aquello, pues ese reino que durará un poquito de tiempo comparado con los imperios anteriores, será el que estará gobernando durante la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, como lo hemos estudiado y a la luz de la Biblia lo hemos podido analizar, ese tiempo tiene que cumplirse. Pero para Así quienes es. confiamos en Dios, quienes hemos puesto nuestra mira en Él, confiamos en que Él nos sacará de esa ira venidera y estaremos gozosos, primero en el arrebatamiento, luego en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la Amén. segunda venida, que esos son los temas que ya hemos tratado, nos falta tratar segunda venida y otros temas como el milenio, la nueva Jerusalén, pero que Dios nos dé la vida, que Dios nos dé la sabiduría para poder llevar a ustedes este tipo de enseñanzas. Bienvenidos. Javi, qué gusto, buenas noches, bienvenido. Luchito, una vez más, buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos permite, por medio de este canal, de este medio, llegar hasta sus hogares, hasta sus pantallas, hasta sus vidas también, a través del Santo Espíritu de Dios, que es el que tiene su palabra bendita delante de nosotros y que nos dé la sabiduría y el entendimiento también para poderles transmitir lo que la palabra de Dios nos tiene para hoy día. Luchito, Gracias, Javi. Con ese mismo espíritu y con el ánimo que nos caracteriza, pongamos en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, Javi, si eres amén. tan amable, bendícenos con una oración para la enseñanza de esta noche. Claro. Santo Dios, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y como dice tu bendita palabra, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y en respuesta a esa palabra, Señor, te agradecemos, bendecimos y nos ponemos delante de tus manos. Que abras nuestra boca, Señor, para hablar de los intereses de tu reino, como debemos hacerlo, con de todo de nuevo y con firmeza. Bendito sea, Señor, que esta palabra llegue a todos los rincones que sea posible, Señor, y que tu palabra regrese a ti, no vacía, sino con mucho fruto. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito. Amén. Gracias, Javi. Y damos nuevamente la bienvenida a todos quienes se están conectando y se conectarán en el transcurrir de esta hora de enseñanza de estudio bíblico. Hemos empezado el tema de cómo en los días de Noé y Lot, así será la manifestación de Jesús. Y veíamos en la última enseñanza muy claramente y muy explícitamente bajo la guía del Espíritu Santo lo que el Javi nos hablaba sobre Noé y tomó el ejemplo de Caín y pues fue una enseñanza súper, súper, súper interesante. Si no la has podido escuchar aún, pues te exhortamos para que revises la última enseñanza que tuvimos y pues puedas aprender de este tema acerca de Caín. Estábamos viendo ahí 4 puntos que
a la vida espiritual de un nacido de nuevo, de un seguidor de Cristo, nos va a ayudar a mejorar aún más nuestra relación con el Creador. Y en esta noche queremos, Javi, y a todos ustedes que nos están mirando y escuchando, llevar la enseñanza acerca de Lot. Y es una enseñanza también igual de maravillosa, que como no puede ser de otra manera si está en la palabra. Así que sin más ni más, abroches el cinturón, que hoy empezamos con una enseñanza guiada por el Espíritu Santo, para lo cual le pido que abramos nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 18, para ir abordando ciertos temas que son pertinentes verlos acerca de nuestro amigo Lot. Okay. Génesis 18. Génesis 18, vamos a ir viendo algunos versículos, Javi, para poder entender el Contexto. capítulo 19. A ver, vamos. ¿Lo puedes leer, Javi? El versículo 3, perdón, el versículo 2 de Génesis 18. Ya. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esto está hablando de Abraham. Aquí dice que vio a 3 hombres que se acercaban a su tienda de campaña y se acercó a mirarlos. Vamos a ir leyendo, como decía, versículos saltados para ir entendiendo con más claridad. El versículo 4, por favor, Javi. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Como hospitalidad que se acostumbraba, se lavaban los pies. ¿Y qué nos recuerda a esto, Javi, ya en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de la parte de Jesús cuando iba a lavar los pies de sus discípulos? ¿Qué le dice Pedro? No, 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 ni te atrevas, ni se te ocurra aquello. Y cuando Jesús le dice, no, si yo no hago esto, no tendrás parte conmigo. Ahí como lo digo yo, muy abusivamente, Pedro, que dice, no, 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 entonces no solo los pies, sino por último, dame Las un, manos. un regaderazo, ¿verdad? Pero vemos que esta costumbre era desde el inicio, en Abraham podemos ver aquello. Entonces, lava los pies. Ahora, sin saltarnos lo que veíamos del versículo 2, estos 3 hombres son ángeles y uno de ellos mismo viene siendo el ángel de Jehová o nuestro Dios mismo. Ya vamos a ir viendo aquello. Ahora, en el versículo 6, Javi, ¿qué nos dice la palabra? Sí, permíteme antes de leer este versículo, Claro, como trajiste a colación este asunto de lavarse los pies, no, por lo menos en nuestro medio no se practica mucho esto. Es así porque en el contexto que esto se hacía, lavar los pies era, los esclavos lavaban los pies. Por eso Pedro le dijo, a mí nunca me lavarás los pies, porque esa era la tarea de un esclavo. Cuando el amo de casa invitaba especialmente a sus amigos o a su familia, les lavaban los pies para quitarles el polvo del desierto, porque en ese tiempo no habían zapatos cubiertos como los que tenemos ahora, sino eran prácticamente pantuflas, sandalias. ¿no es cierto? Entonces, zapatillas que, que se usaba en aquel entonces. Y resumiendo en una sola frase, como suelo decirlo, el lavar los pies es tratar con humildad a nuestros hermanos, para que ellos se sientan que les amamos, que les respetamos, que les valoramos y queremos honrarles con lavarles los pies. Porque recuerdas que a Judas también le lavó los pies, Luchito, el Señor Jesucristo. Sin embargo, eso no califica para dar salvación a nadie, sino que es un acto de humildad a lo sumo y demostrar el amor que nos debemos tener los unos con los otros, con los hijos de Dios,
para que así mostremos el amor que tiene el Padre para con su pueblo y para con su iglesia. Eso se quería decirte, Luchito, como parte de lo que significaba lavar los pies, la humildad, ¿no? Y vamos a leer el versículo 6 que me pediste. Dice así: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ujú. Como tú bien y muy acertadamente nos decías en tu comentario, pues era parte de limpiarse los pies para poder entrar a la carpa en este caso. Y bueno, ya dentro de la hospitalidad, Abraham va y le dice a su esposa, bueno, preparemos algo de comer y prepara panes, le pide que preparara panes. Luego Sí, de eso, en el versículo 7, Javi, ¿qué dice a continuación? Después de que prepara panes, ¿qué más manda a preparar? sí, dice, tomó, a ver, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Aquí hay algo muy bonito, Javi, para nosotros, para todos quienes de una u otra manera recibimos una visita o queremos ser hospitalarios o buenos anfitriones, dar lo mejor, no lo que nos sobra, no lo que nos estorba o lo que no nos agrada. Mire que aquí, al igual que hablábamos en la última enseñanza, tú nos decías cómo fue la ofrenda que dio tanto Caín como la que dio Abel. Abel vemos que dice que tomó lo mejor, un becerro gordo y bello, dice la palabra. Acá va Abraham y toma uno, dice, eligió un ternero Tierno y bueno bueno. y tierno. O sea, no es que dijo, a ver, ¿cuál es el que está con la pata mochada? ¿Cuál está con el ojo malo, con tal vez con una deficiencia? Ese matémosles y les presentamos a esto. Entonces, mire que ahí, como decíamos al inicio, hay mucha enseñanza que también es aplicable a nuestra vida, no solo espiritual, sino también a nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales. Siempre tender a dar lo mejor, como dice la misma Biblia, haciendo todas las cosas como que fuesen para Dios y no para los seres humanos. Entonces, aquí lo vemos en el ejemplo que nos da Abraham. Y no contento con eso, en el 8, Javi, ¿qué les dice? Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ujú. Como buen anfitrión, permitió que comiesen Que y sirvan primero. degustaran. Ahora, decíamos hace un instante que son ángeles, y aquí podemos ver algunas características de los ángeles. Los ángeles pueden materializarse. Ojo con esto, queridos escuchas, hermanos creyentes en la fe. Los ángeles tienen el poder de materializarse. Y también podemos entender que ese cuerpo glorificado que tienen los ángeles será el cuerpo glorificado que nosotros tendremos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Este cuerpo glorificado será el que tengamos. Y se acordarán cuando hablábamos de aquello, de que Jesús les preparó comida a sus discípulos y también Él se sirvió los alimentos. Entonces no es lo que tal vez se te ocurría por ahí, que el cuerpo que vamos a tener es como de un fantasma, como que no es algo intangible, es todo lo contrario, es un cuerpo en otra dimensión, distinta a la que tenemos hoy, con una composición totalmente diferente, hasta molecularmente hablando, pero aquí podemos ver que podemos hacer todas estas cosas que Jesús también las caracterizó en su tiempo y en su momento. Ahora, ¿cuál era la función de estos tres seres o de estos tres ángeles? Tenían, y ya vamos a ir viendo aquello, en primera instancia, dar un mensaje a Abraham y a Sara, y también eran los encargados de destruir Sodoma y Gomorra, y también eran los encargados de sacar a Lot y a su familia de este
acontecimiento que se iba a dar y que ellos ya lo tenían preparado o planificado con tiempo. Pero vamos dilucidando poquito a poquito. ¿Qué dice el versículo 10, Javi? Aquí empieza lo que querían hacer con Abraham y Sara. Perfecto. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara Ajá. escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ujú. Mire que el mensaje de estos seres angelicales era precisamente llevar un mensaje. Y el mensaje de primerazo fue decirle, acuérdense que en capítulos anteriores hay un pacto o una promesa de Abraham que iba a ser padre de muchísimas y muchísimas naciones. Pero aquí viene a hacerse efectivo y le dice que volverá después de un tiempo, obviamente 9 meses, que dura la gestación de un niño o de una niña o de un bebé, y ahí entonces dice, volveré, porque Sara tendrá un hijo. Más Sara dice que estaba escuchando tras de la puerta y no creía en aquello. Y después ustedes saben que Sara dice, no, si mi señor ya es viejo, yo también ya no estoy menstruando, ya no tengo mi ciclo hormonal, entonces eso va a ser como imposible. Pero ¿qué dice el versículo 12, Javi, por favor? ¿Okay? Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ujú. Te pregunto. Mira, entonces aquí la incredulidad de Sara, y bueno, nosotros mismos, ¿no? Y ahora porque tenemos la Biblia y decimos, qué increíble Sara, ¿cómo no le va a creer? Pero si nosotros a veces cosas más pequeñas no le creemos a Dios, entonces no podemos juzgarle a Sara cuando nosotros a veces pecamos o no pecamos, somos incrédulos en el sentido de no creerle a Dios sus promesas. Luego, en el versículo 14, ¿qué dice Javi? Bueno, dice así, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mira la Ujú, pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ujú. Es El concreto, tiempo de la vida, Javi. El tiempo de la vida es los 9 meses que dura la gestación de un de bebé. un nuevo ser humano, sea este hombre o sea mujer. Pero lo importante dice, estoy en versión internacional, dice así, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Cuántos años debieron haber pasado hasta que se dio cumplimiento, desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta este punto? De acuerdo a lo que nos dice la Biblia y los que saben mucho más que nosotros, dice que aproximadamente pasaron 25 años desde que Dios le dijo que iba a cumplir una promesa de que Abraham iba a ser padre de un sinnúmero de personas, pero hasta este punto e incluso el año siguiente que dice, se cumplen más o menos 25 años. Dice la Biblia que Abraham tenía 75 años y cuando se cumple esta promesa, tenía 99 años Abraham, más de los 9 meses que tiene de gestación, aproximadamente se cumplen los 100 años, entonces 100 menos 75, 25 años que tuvo esperando Dios a Abraham. Javi, y nosotros a veces que Dios nos hace esperar por un milagro, un mes, 2 meses, 3 meses, ya estamos que no sabemos si Dios nos escucha o no. Comparemos con estos 25 años para que se cumpla una promesa. ¿Qué aportará esto, Javi? Son dos cosas que tengo que decirte, Luchito, verás. Bueno, para comprender el término ángel directamente del griego malak, el hebreo malak significa mensajero textualmente y ángelos en griego. Sí, y tienen funciones específicas y ocasionalmente refiere la palabra ángel
a personas a diferentes personas, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, de Filadelfia, etcétera. Entonces, allí está los ángeles. Y por ponerte un ejemplo, porque hay cientos de ejemplos, cuando Zacarías también era ya un viejo, era un hombre viejo, mejor dicho, y estaba en el servicio que le tocó por suerte, como dice la escritura, de servir al tabernáculo. Se le apareció un ángel, y ahí dice que es el ángel Gabriel. Y él también dudó de que iba a ser padre y que tendría un hijo, porque él pensó, dice, ¿cómo ocurrirá esto si mi mujer también es anciana y yo también soy de avanzada edad? Él le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de la presencia de Dios. Y dice, no volverás a hablar hasta que tu hijo nazca. Mira, tienen también autoridad y la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo tomar ese como un ejemplo, ¿no? Porque ahí, como te decía, hay cuantiosos ejemplos de esto. Y por eso acoto este paso, porque Elizabeth, la esposa de Zacarías, los padres de Juan el Bautista, eran personas ancianas. Y lo mismo está aquí ocurriendo. Viene un ángel del Señor y le anuncia que va a tener un hijo. Y esto es lo que causa, como tú lo último que dijiste, sorpresa, algo inaudito, imposible de hacerlo, porque ambos ya tenían muy avanzada edad. Y de acuerdo a esto, es esperanza contra esperanza, ¿no? ¿Le creemos a Dios, Luchito, o no le creemos a Dios? Como tú bien lo manifestaste, a veces por un asunto ya esperamos un mes y nos parece una eternidad hasta que Dios nos responda. Pero esa es la fe, ¿no es cierto? Porque los que dicen que tienen la fe de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y de esta manera dice que todos los que tienen la fe en Jesucristo, en nuestro Dios, pues somos linaje de Abraham. Este es mi aporte de Luchito. Como siempre, muy acertado, Javi. Gracias. Gracias también. Avancemos un poquito más. Entonces, estamos viendo este preámbulo para entrar al capítulo 19, pero es preciso entender un poco el contexto para tenerlo más amplio Claro. y más general. Versículo 18 del capítulo 18, Javi, ¿qué dice? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahí es cuando ya deciden al otro día, después de la hospitalidad de Abraham, salir a hacer lo que venían, que era destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y cuando ya se están despidiendo, el mismo Dios, Jehová, como dice acá, dice, ¿y por qué yo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer si él será padre de un montón de gente, como dice acá? Y se cumplía entonces, por eso leíamos los versículos anteriores, que ya le da la promesa, el cumplimiento de la promesa era que debía esperar aproximadamente un año. Pero antes de salir se hace esa pregunta, dice, ¿por qué le voy a ocultar esto a Abraham? Si él va a ser en él van a estar benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza entonces la narración de Dios, le comenta a Abraham lo que va a hacer. Le dice, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. El clamor que sube a mí, dice ahí, de Sodoma y Gomorra, ya pues está siendo insoportable. Y empieza también la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente en ese sector de Sodoma y Gomorra estaba su sobrino Lot. Entonces, por él, cuando él escucha que va a ser destruida, empieza a ¿qué? A velar por el bienestar de su sobrino, ¿ya? Y entonces nos saltamos unos versos y vamos al versículo 20, Javi, por favor. Bueno, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Hasta allí? Sí, hasta ahí, Javi. Ok. Ahora apliquemos un poquito eso a nuestra vida hoy por hoy como cristianos, como seguidores de nuestro Dios creador.
Dice acá en esta otra versión, dice, resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Si nosotros recurrimos a la Biblia y lo que leíamos en nuestra enseñanza anterior, y les pido que abramos nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, en los versículos 28 y 29, dice la bendita palabra así. Estoy en versión internacional. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. ¿Cuál es entonces ese pecado gravísimo que dice acá? No es otra cosa sino la inmoralidad sexual. Había un desenfreno total, un desenfreno que se salió ya de las manos y en particular era el homosexualismo. En Sodoma y Gomorra estaban practicando la homosexualidad, pero abiertamente. Ahora, decíamos hace un instante que eso debemos aplicarlo a nuestro actual siglo XXI, en el año 2020, estamos viviendo eso o igual. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy no es nuevo. Y bueno, recién la semana pasada, nomás, hace días, estuvo a nivel mundial el desfile del orgullo gay y todos los LGBTIQ. Y entonces, todo eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. Y esto es precisamente la exhortación que nosotros estamos haciendo con la enseñanza anterior, más esta, hacerles entender a ustedes que lo que estamos viviendo ya lo vivió primero Noé, ya lo vivió, lo estamos estudiando Lot. Y cuando vio Dios que todo ese desenfreno era de esa magnitud, ¿qué pasa? Ya lo vamos a ir viendo. Cae castigo de Dios, cae fuego del cielo que consumió esas dos ciudades, para ser muy específicos. Ahora, si nosotros al estudiar el arrebatamiento decíamos que Dios siempre tiene un remanente y ese remanente siempre va a ser ¿qué? Cuidado, protegido por Dios. Y cuando Dios va a mandar su juicio, ese remanente es quitado. Ya vamos a ver a continuación cuando le habla explícitamente a Lot. Dice para que escapen de todo esto. Si eso hacemos en la analogía del arrebatamiento de la iglesia, si en el arca fueron salvadas 8 personas, si y vino el diluvio, en el caso de Sodoma y Gomorra fueron salvados 4 en principio, pero después quedaron 3 porque la esposa de Lot regresó a ver y se convirtió en estatua de sal. Ya vamos a ir viendo eso. Salen de Sodoma y Gomorra y cae el juicio de Dios. Eso es básicamente lo que va a pasar, no sé en cuánto tiempo más, cuando la ira de Dios venga sobre todos esos homosexuales, lesbianas y todo lo que estamos viendo, pedófilos, se practica la zoofilia y tantas cosas más. Es ahí cuando nosotros vamos a poder ser sacados a través del arrebatamiento y los juicios de Dios caerán. Esa es la analogía que nosotros intentamos a través de la Biblia explicarles y exponerles a ustedes todo esto que estamos estudiando. Entonces, son tipos o tipologías que se dan en la Biblia que nos enseñan si ya ocurrió eso anteriormente, hoy, así como hubo un remanente pequeñito en Noé, hubo un remanente pequeño en Lot, de igual manera en la sociedad actual en la que vivimos, va a haber un remanente y ese remanente será el que sea sacado en el día del arrebatamiento y a partir de ahí vendrán los juicios de Dios. ¿Qué aportar a todo esto, Javi? Con gusto, tal como lo leíamos en el versículo 17 del capítulo 18 de Génesis, a Abraham, el nombre como tal significa padre de una multitud. Eso significa su nombre. Y
lo reitera Dios al decirle, encubriré lo que voy a hacer yo a Abraham, de ninguna manera. Y también Abraham, tomando esta parte, dice en el versículo 23, destruirás también al justo con el impío. Mira lo que dice. Entonces está haciendo un clamor a Dios, está abogando, porque si encuentra un justo, dice, Dios no lo va a poder destruir. No, tú no lo destruirás, como dice el 25, la última frase, dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira cómo clama por el pueblo de Dios. Entonces ahí empieza una especie de, ¿qué sería? Regateo. Porque Dios le dice, si hubieran 50 justos, Luchito, 50 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, de cierto que no las destruiré. Pero Abraham, como era un hombre sabio, como era un hombre escogido por Dios, él conocía que no habían 50 justos en esa ciudad, Luchito. Así es. Gracias, Javi, tu aporte. Y ahí, como tú dices, empieza el regateo de Abraham y habla, y ya vamos a ver en la Biblia, es una conversación de Abraham con el mismísimo Dios, en donde le dice, bueno, ¿y si hay 50 destruirás? No, no los destruiré por esos 50 justos. Después, Por lo ellos. voy a parafrasear muy rápidamente. Después Abraham le dice, mira, creo que he sido muy abusivo, Dios, y me estoy metiendo en otra cosa. ¿Qué tal si solo hay 45? Dios dice, sí, está bien. Si hay 45, no destruiré la ciudad. Y Bendito después Dios. continúa, dice, tal vez fui demasiado atrevido con usted, mi Señor. ¿Y qué tal si no hay 40, 45, sino 40 justos? ¿Destruirás a esos justos, destruirás la ciudad por esos 40? Dice, no, no los No lo destruiré. destruyeron. Por amor a ellos, ¿no es Y cierto? exacto, y yo me ponía a pensar, Javi, que tal vez Abraham debió haber estado pensando, es una muy mera interpretación mía, no es que haya sido así. Abraham ha dicho, bueno, allá está Lot, está su esposa, está su hijo, su hija, su otra hija, cuatro. Y ahora primero pedí 50, después 45, y cada vez que iba bajando, siempre contaba cuatro, 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 hasta llegar después de 40, baja a 30. Le dice, si hay 30, igual no voy a destruir por amor a los 30. Después nuevamente va Abraham al regateo, como tú dices, y va y dice, ¿y qué tal si solo hay 20? Ya, tampoco voy a destruir. Y nuevamente va a Abraham y dice, ¿y si solo hay 10? Entonces dice, aún por esos 10 no la destruiré, dice al final del versículo 32. Así Pero es. tome atención lo que El dice el 33. versículo 33, Javi. ¿Qué dice el 33? Y Jehová se fue, Añal. Ujú. Luchito, Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Qué duro, Luchito. Qué cosa. Interesante porque es una conversación de amigos, Javi. Como ahorita Así estamos es. teniendo una conversación y entonces no nos vamos a poner a ese nivel de Dios y de Abraham, pero mira, Javi, y si hay estos, ya, ya, no, no. Pero y si hay este número reducido, bueno, hasta que por último dice acá, voy a leer en esta versión, dice, cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. O sea, tuvieron una conversación, un diálogo, y después de eso, de que ya no había más cómo, se va cada uno para su lado. Entonces la intercesión de Abraham termina con esta conversación que tuvieron de llegar a solo 10, porque ya después de 10, ya lo dijimos en su momento cuando hablábamos de las vírgenes, el número 10 dentro de la gematría y de la creencia judía, pues es un número completo y es un número que no puede ser menor a ese. Por eso Abraham queda solo Hasta hasta 10. 10, porque hubiese dicho, ¿y si bajamos a 5 y si bajamos a 4? Entonces queda hasta 10 porque es una norma dentro del Talmud judío y Judaísmo. dentro del judaísmo y de los hebreos, un número completo. Hasta ahí entonces, Javi, hemos visto lo que pasa, la visita de los ángeles a Abraham, primero a su casa y después le comenta lo que van a hacer con Sodoma y con Gomorra.
Y ahora sí entramos al capítulo 19, donde ya podemos ver que el protagonista, por decirlo así, es nuestro amigo Lot. Ahora, leamos el primer versículo del 19, Javi. ¿Qué nos dice? ¿Cómo no? También te voy a leer en la versión de la Biblia H2O. Dice así, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y cuando los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, ¿hasta allí? Hasta ahí, Javi. Entonces, aquí quería hacer caer en cuenta y por eso leíamos en el capítulo 18, versículo 2, que dice que Abraham vio a tres hombres. Uno de ellos precisamente era el Dios mismo, Dios creador. Y acá llegan a Sodoma solo dos, porque el otro, como habíamos visto, estaba hablando con Abraham. Y después dice que él se va y Abraham regresa a su tienda de campaña. Pero los que van allá a Sodoma y a Gomorra son dos ángeles, ¿sí? Entonces, mira que aprendemos algo nuevo y esperamos que tú, que nos estás escuchando, nos estés entendiendo esta explicación acerca de estos tres seres que le visitaron primero a Abraham y ahora a Lot. Ahora, aquí empieza la depravación de la cual hablábamos hace contados segundos atrás. Y toca leerlo para que tú entiendas y no creas que solo es una invención o que lo que hoy vivimos como sociedad del siglo XXI y todas las aberraciones que vemos no son actuales, están desde hace rato. Así que en esa versión que tú tienes, Javi, no, nunca la he leído y bueno, sería estupendo escucharlo en la versión H2O que nunca la he escuchado ni la he leído. Entonces, podemos hacer una lectura hasta el versículo 5, Javi, ¿Cómo no? desde el 2 al 5. Perfecto. Y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego a que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le responden, se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar, y los ángeles comieron. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. El 5 dice, gritando con todas sus fuerzas decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Increíble, Javi, y tú hacías hincapié en aquello. Quienes van a gritar a la casa de Lot no son hombres y mujeres, ¿No? son, dice en esta otra versión, lo leo, dice así, aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. En la otra versión, en la Reina Valera, dice los hombres. Todos los hombres de Sodoma rodearon la casa. ¿Y qué piden a Lot? No es que le piden amabilidad y cosas por el estilo. Sácalos, que lo que queremos es tener relaciones sexuales. Y hombre con hombre, ¿qué relación sexual puede tener? Homosexualidad. Por eso decíamos que lo de Sodoma y Gomorra ya se había escapado de lo normal. Bueno, nunca es normal una aberración sexual, pero ya estaba desbordándose. Y ahí resulta lo que leíamos en el versículo 20 del capítulo 18, cuando dice, resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. A eso es lo que estaban haciendo esto. Ahora, Javi, apliquemos eso a nuestra actualidad. Hoy por hoy es triste, penoso y ahora sí llamamos a la cordura. A ti que nos estás viendo, si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, revisa lo que tus hijos ven en televisión. Revisa cuando tú le entregas un dispositivo, sea este una tablet, un celular
algo que se entretenga, porque hoy así somos tan facilistas de decir, ah, bueno, yo quiero estar tranquilo y va y le entrega el dispositivo a su hijito de 3, 4, 5 años, 8 años y allá ellos ven todo lo que ven. Y ahí podemos nosotros encontrar que los dibujos animados, Javi, hoy por hoy los dibujos animados no tienen nada de inocencia y es el adoctrinamiento que el nuevo orden mundial, que los Illuminati, que los masones y todos los grupos de poder están haciendo. ¿Para qué? Para dar el advenimiento al ser que ya lo dijimos hace programas anteriores y lo decíamos al inicio de este mismo, que todo esto que estamos viendo no es de ahora, es un proceso, un trabajo tan estructurado y tan organizado que, miren, sin hacerle tanto alaraque, no sé si ustedes pudieron ver televisión en los días anteriores nomás, a mí me llamó la atención. Mis hijas son de las que gustan de ver Animal Planet, por ejemplo. Y estas, al prender la televisión, me llamó a mí la atención y ellas, pues como ya tienen abiertos sus ojos y oídos espirituales, lo primero que dijeron fue, papi, mira, en el logotipo de Animal Planet, los colores del orgullo, que no es ningún orgullo, sino más bien sería la vergüenza de estas personas que practican este tipo de aberraciones. Y así no sé si tuvieron la oportunidad, yo entraba en YouTube, todo, ahí había una franja de todo esto que iban a celebrar, el Pride 2020. Entonces, queridos padres de familia, tú que me escuchas, que eres nacido de nuevo, Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Dios te va a pedir cuentas de lo que ellos hacen o no hacen. Y el llamado a poner los límites somos nosotros como padres, donde hoy, como decíamos, en dibujos animados y hoy en películas, ya se ve besarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y qué están haciendo? Adoctrinando a nuestros pequeñitos. ¿Para qué? Para que cuando salgan al exterior, cuando estén en la calle, en el bus, en el centro comercial, en el colegio, en el parque, vean y digan, ah, uno más, uno menos. Pero hay ahí lo que dice Isaías 5:5. Ay de aquellos a los que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Qué aportar a esto, Javi? Me llama la atención el significado del nombre Lot. He estado averiguando los significados de los nombres, Luchito, para tener un contexto de, de que siempre desde la antigüedad, por lo menos en el pueblo judío, se les ponían nombres conforme a una apreciación, a un sentimiento o a lo que veían en ellos como futuro. Por ejemplo, te puedo nombrar, decir el nombre de Noé, que significa reposo. Sus padres le pusieron eso porque dice, con este hijo Dios traerá reposo a la tierra. ¿Qué te parece? Interesante. Ahora Lot significa una persona o su nombre significa escondido. qué raro nombre, ¿no? Escondido. Se entiende de alguna manera que fue creado con el propósito de que Dios quería preservarlo como para cuidar a los que Él ama. Y me parece algo también sui generis que Dios le haya escogido a este varón para poderle salvar de una de las ciudades más, donde la ciudad del pecado, podríamos decirle, de aquel entonces, Sodoma y Gomorra, ¿no? Junto con ellas. Y de las atrocidades que podemos ver, que la Biblia lo dice de frente y que no está escondiendo nada. Y traspolando eso al día de hoy, me perturba, Luchito, saber esto, que nosotros deseamos, anhelamos, amamos a los homosexuales, porque el Señor nos ha mandado a amar a nuestros hermanos y a todo el que se acerca a Cristo. Las personas homosexuales que se incorporan al cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que me perturba, Luchito? Que hay mucha gente que desea y anhela incorporarles dentro de la iglesia, pero que son gente llena del Espíritu Santo, o por lo menos dicen serlo, y que están viviendo en adulterio, Luchito.
Eso es lo que me perturba, lo que me molesta definitivamente, porque la intención es buena, pero ¿cómo queremos que esas personas rescatarles de las profundidades del infierno en que viven si las personas que desean hacer esto están viviendo en adulterio, Luchito? O están teniendo relaciones también no homosexuales, pero sí inmoralidades sexuales, Ilícitas. Luchito. Entonces, ¿de qué manera alguien que no tiene un ejemplo, un trasfondo en el cristianismo y delante de los ojos de Dios y de los hombres, quiera arreglar la vida de otras personas si primero no arregla la suya? Y reitero, no aborrecemos a estas personas, lo digo muy claro, mas sí su pecado. De la misma manera que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él, por su misericordia y su gracia, nos salvó. Lo mismo queremos con lo que pase con estas personas homosexuales o con todos aquellos que no conocen a Dios. Pero mostrar en la iglesia también el cuerpo de Cristo, que sea un ejemplo a seguir, que sigan la palabra de Dios, que nos conformemos, nos formemos, mejor dicho, a lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. De esa manera poder restaurar no solo al homosexual, también a los criminales, a prostitutas, a gente que roba, que mata. Poderlos incorporar a la iglesia, pero transformados bajo la sangre de Jesucristo, que cubre multitud de pecados, Luchito. Cuando la persona se arrepiente y viene a Cristo y encuentra que han sido hermanos transformados por el poder de la sangre de Cristo, entonces su iglesia se empieza a crecer y a multiplicar. Y con este caso te quiero terminar mi intervención en este sentido. En la genealogía de Jesucristo también se encuentra presente Rahab, la ramera, Luchito. Y no era su apellido, era algo que ella ejercía, la prostitución, porque ellas eran las que vivían en aquel tiempo dentro del muro de Jericó. Este muro creo que medía 6 metros de ancho y tenía un alto de 12 metros. Imposible penetrarlo, no había quien lo pueda derribar. Entonces, ella por fe guardó a los espías para que venían a la ciudad y le salvó a ella y a su familia. De esa manera entró Rahab con su padre y su madre, entiendo, y su gente a la comunidad israelita y fue parte del pueblo israelita. Entonces, aquí quiero decir con esto que Dios restaura a aquel que se arrepiente de sus pecados, se acerca a Él y le empieza a obedecer. Dios regenera su vida y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Luchito. 2 Corintios 5:17. Amén, Javi. Sí, y aquí, ya que estamos hablando de esto, es también oportuno decirlo. Nos ven a nosotros, digo, nos ven a nosotros, al pueblo evangélico, a los protestantes como xenófobos, y no es así. Como tú mismo lo aclaras y me uno a esas palabras, la iglesia está llamada ¿a qué? A abrir las puertas de esas personas, pero con la condición sería de que si vienen a Cristo son nuevas criaturas y tienen que volver a ese redil, volver a ser lo que eran. ¿Por qué? Porque hoy, y bueno, ya que estamos en esto, Javi, hay iglesias evangélicas de homosexuales, donde hay pastores homosexuales, donde ellos unen en matrimonio a otros que no debería ser. Entonces, a eso es lo que estamos diciendo que no estamos de acuerdo. No estamos diciendo que vemos un homosexual y le cerramos la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo. Yo vengo por los enfermos, no vengo por los sanos. Entonces, eso hay que hablarlo con todas las letras, sin irnos por las ramas. Y acá pues nos hemos caracterizado, tú y yo, Javi, en decir las cosas como son. Si a ti que me estás escuchando tal vez no te agrada, pues eso es lo que dice la Biblia. La Biblia en Primera de Corintios nos habla acerca de los afeminados y dice que no heredarán el reino de los cielos, así como también los borrachos, los homicidas y otra lista que también nosotros, dice la Biblia, nuestra acta de pecados fue llevada en la cruz. Y ahí no vamos a decir que el homosexual está a un lado y que el mentiroso está en otro lado. No. La Biblia nos dice
que el pecado para Dios sigue siendo pecado. Y voy a poner un ejemplo muy trillado. Yo puedo ser un ladrón de un banco que me robo 10 millones de dólares, como también puedo ser el que me robo un centavo de cualquier persona, o que el señor del bus me da devuelto de más y yo digo, ah, listo, qué lindo, qué chévere. Eso delante de Dios, el que se robó un banco como el que no da el vuelto adecuadamente, sigue siendo un ladrón. Entonces, el pecado sigue siendo pecado, cualquiera sea este. Entonces, la iglesia, y aquí tenemos que decirlo tal cual, es un lugar de santos redimidos, de santos en regeneración, si cabe el término. Tú y yo, ¿de dónde fuimos sacados? A ver, hablemos a calzón quitado, Javi. ¿De dónde fuimos sacados? Yo no sé cuál es tu testimonio, de dónde Dios te rescató, de un vicio, del alcohol, de las drogas, del sexo, de la prostitución, o eras un mitómano, eras un adúltero, eras un fornicario. Entonces, delante de Dios todos estamos por igual. Y aquí cabe hablar lo que dice la Biblia. La salvación es por gracia, no es por obras, no es por lo que yo hice o dejé de hacer. La salvación es para todos, para el asesino como el violador, así como el mentiroso, como el que se robó un caramelo. La Biblia es enfática en decir aquello. Dios ha perdonado a través de la sangre de Jesús todos los pecados habidos y por haber. Y entonces tú y yo, si perdón, somos nuevas criaturas, ¿por qué entonces es eso? Porque Dios, a través de la sangre preciosa de su Hijo, nos ha rescatado. Y eso hablábamos en el tribunal de Cristo y en el cortejo acerca del matrimonio. El precio que pagó Jesús por ti y por mí fue su sangre preciosa. Entonces no es que es gratis la salvación. Tal vez para ti y para mí es gratis, pero Jesús pagó la dote, como hablábamos en la comparación del casamiento judío. Entonces la salvación es para todos, para el arrepentido. De ahí nos tenemos que acordar del ladrón que se arrepintió. No es que es ladrón bueno, sino el ladrón que se arrepintió. Reconoció, le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y a eso estamos llamados todos. La preferencia sexual que tengas, como si eres un mentiroso, un mitómano, un adúltero, un fornicario, un estafador o cualquier otro pecado, todos estamos delante de Dios al mismo nivel. No podemos decir, no es que yo hago esto y aquello, las mentiras blancas y las mentiras negras. Bíblicamente mentir es mentir y no hay que dorarla la pastilla. Entonces, volviendo al punto inicial, el homosexualismo y todas sus variantes, porque son un montón de cosas que ahora se han inventado, también Jesucristo se clavó en la cruz por estos y nosotros no podemos ponerlos de lado, o sea, ingresarlos a la iglesia y que el poder del Espíritu Santo, la regeneración llegue por la palabra que va cortando y golpeando para que esa gente doble sus rodillas, clame al Todopoderoso y diga, sí, me arrepiento, mi vida anterior no es lo que tú quieres, ahora yo quiero ser una nueva criatura. Y ahí sí, regenerado será distinto, pero decir que hay iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas y que pueden hacer como que no ha pasado nada y que Dios bendice eso, a esas atrocidades es las que nosotros, tal vez ahí sí como pueblo protestante o como pueblo evangélico, estamos en contra de ese tipo de cosas. O lo que pasó hace unos meses atrás cuando se daba todo esto de la ideología de género. Y ahí todo el mundo creo que protestó y también la iglesia fue parte de aquello. Si quieren tener esas situaciones aberrantes, háganlo, pero que no quieran implantarnos o hacer que nosotros respetemos y constitucionalmente nos hagan obedecer. Pero eso, Javi, será letra muerta, porque parte del nuevo orden mundial y parte de la agenda de todo esto tiene que darse. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de Noé, estamos viviendo los tiempos de Lot. Entonces, que no te llame la atención que de aquí en más, nuestro mismo país ya sabes lo que pasó con la Corte Constitucional, aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo y sin irnos tan lejos, terremotos nos han llegado a nuestro país, los
temblores a cada instante. Entonces, cuando una nación o un presidente se va en contra de lo que Dios dispone, las cosas son evidentes. Y por eso, si tú te pones a analizar un poquito, haz memoria de a quienes llegó solo en este último semestre las cosas que como accidentes geográficos podemos verlo. Y sin querer ser mal agüero, como se dice, acuérdate de Costa Rica, solo acuérdense de Costa Rica. En medio de toda esta pandemia, aprobaron el matrimonio, aprobaron el aborto, están aprobando la pedofilia, y entonces Dios se va a quedar con los brazos cruzados. No, va a tener que ¿qué? Llegar juicio, y después todos esos juicios se llegarán cuando ya la iglesia sea sacado. Eso es lo que estamos intentando a través de estas enseñanzas explicarles a ustedes, que lo que tiene que venir como copas, como trompetas y como sellos que los abre el Apocalipsis es para Dios que, como dice acá, que es justo, precisamente va a vindicar a aquellas personas que se portaron y dejaron a un lado sus principios y preceptos. ¿Qué aportar a esto, Javier? Como tú bien lo mencionabas, Luchito, me viene a la mente el versículo que está escrito en Tito, el capítulo 3, los versos desde el 5 en adelante. Te los leo, Luchito, y dice así: y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Mira cómo nos dice la palabra. Sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados. No dice de algunos, no dice de muchos, casi todos, no, todos. Y nos dio nueva vida. Fue como que si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo por su gran amor con que Dios nos aceptó y nos dio la seguridad que tendremos vida eterna tan esperada, Luchito. Eso como para insertar a estas personas homosexuales dentro de la iglesia por ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo y dentro de la congregación mostrando a gente que vive bajo las leyes y las enseñanzas de nuestro Dios. Entonces, este proceso de la regeneración y del lavamiento es el poder del Espíritu Santo que lo hace cuando nosotros nos arrepentimos, acudimos a Cristo y Él nos limpia de todo pecado, Luchito. Como primera instancia. Y también entender que las mismas personas que hacen las leyes en protección, por ejemplo, hacia las ballenas, en protección hacia las tortugas, hacia las águilas de cabeza blanca. ¿Sabías que en el estado de California, aquel que pisa o destruye un huevo de esta águila de cabeza blanca, le dan 5 años de cárcel y no sé cuánto es la suma que con una multa, creo que me parece que son de $5,000, Luchito. Pero las mismas personas que amparan estas leyes de protección y que están bien, Luchito, que son precisas de hacerlo, las mismas hacen leyes pro aborto, hacen leyes, van a aprobar la pedofilia. Los mismos que hacen estas leyes también aprueban el matrimonio homosexual. Y cuántas cosas más que bien. Y que estas parejas homosexuales también les van a dar leyes para que, ¿cómo se llama eso, Luchito? Adopten niños para que ellos los críen. Entonces, date cuenta cómo va a ser formada la mentalidad de esa criatura, sea hombre o mujer. Y también están haciendo leyes, Luchito, para que el niño o la niña escojan su orientación sexual de acuerdo a lo que ellos crean y piensen, sean aprobadas leyes para lo que le diga a esa criatura se haga. Si se siente hombre o se siente mujer o lo que sea que se sienta, va a ser aprobado. Y por último, van a también a aprobar el matrimonio no homosexual, sino con animales. Entonces, esto ya
raya la locura y raya eh, la depravación más alta que ha llegado el ser humano. Y como tú lo dijiste, Luchito, estas cosas tienen que suceder así, porque está escrito de esa manera. En el capítulo 24 de Mateo dice, no se alarmen, no se angustien, no se alboroten, en otras palabras, porque estas cosas es necesario que ocurran, pero aún no es el fin. Y como dice también la palabra de Dios, estamos en tiempo de dolores de parto, Luchito. Sí, Javi, bueno, desgraciadamente el tiempo siempre nos juega en contra, pero vamos a seguir hablando de esto porque no entramos a ver lo que era lo de Lot. Así que les hacemos la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima enseñanza. Y quiero terminar únicamente leyendo lo que dice la bendita palabra, que ese es nuestro manual y que eso tú lo tengas sumamente claro y sepas discernirlo espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice en la versión internacional, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Se acuerdan de cuando los engañadores, ni los fornicarios, y préstele atención a la lista, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y aquí va lo que decíamos en el argumento anterior. Y eso eran algunos de Algunos de ustedes, ustedes. pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí entonces cerramos como corolario aquello. No estamos desechando, no estamos diciendo que no son bienvenidos, pero sí tienen que ser que lavados por la sangre de Jesús y recibir el Espíritu cuando somos sellados, pero ¿para qué? Para dejar esa vieja o esa pasada manera de vivir y ser esas nuevas criaturas para las cuales Jesús murió por cada uno de nosotros. Les dejamos ahí para la próxima enseñanza, seguir con este tema que es muy amplio y se podría seguir hablando de otros puntos. Gracias por su amable atención y nos vamos a despedir con una oración pidiéndole la ayuda y la dirección al Dios de Israel. Bendito Padre, le agradecemos por esta enseñanza, por el tiempo que nos ha dado y por las personas que nos han escuchado. Yo le ruego que esta palabra suya no vuelva vacía a usted, Señor. Si es que alguien que está practicando alguno de estos pecados que están en esta lista, pues Dios, que sepamos reconocernos pecadores y saber que sin su ayuda no podemos hacer, sin su ayuda no lo podemos hacer. Necesitamos su ayuda y su amor por sobre todas las cosas. Bendiga, Señor, a cada padre y madre de familia, que tengan la suficiente sabiduría para conducir a sus hijos e hijas, que puedan tener la convicción y la luz de la palabra para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, bendito Dios. Y por esos niños, por esos adolescentes, por esos jóvenes, Señor, que tienen que enfrentar todas estas iniquidades y aberraciones, que tengan el espíritu suyo, como dice que usted no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que puedan decir no a las cosas que este mundo ofrece y que puedan decir sí a las cosas que la Biblia tiene estipuladas y que están ahí y que nunca pasarán, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Bendecimos, Señor, en su nombre a todas las familias del Ecuador, a todas las familias del mundo entero, y oramos por todas esas personas que se han desviado, que sea usted teniendo misericordia de estas personas, que su palabra sea predicada a estas personas y por qué no creer que pueden regresar a hacer lo que eran y ser parte del redil, bendito Dios, que entren por esa puerta que es usted, mi Señor, y que les pueda cambiar esa forma de vida, mi Padre, y que juntos podamos alabarle en el cielo cuando sea necesario, bendito Dios. Gracias por este tiempo.
Oramos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Gloria a amén. Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias por su gentil sintonía, por escucharnos. Y a ti, Javi, nuevamente gracias por tu tiempo, por tu aporte. Y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima enseñanza. Que el Dios de Israel les guarde, les bendiga y les amamos en el amor de Cristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo derrame gracia y paz sobre todos ustedes. Maranata, Cristo viene. Amén.